Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Que me he comprado, claro, una semana aquí en Egipto dando vueltas, me he comprado un ventilador de estos que se enchufan por USB al móvil, pero me he acabado la batería del móvil de darle al ventilador todo el rato. ¿Tú sabes, David Sentinella, tú qué sabes? ¿Hace falta adaptador del enchufe del móvil o cómo hago esto para cargar? Porque estoy... Hombre, y si no puedes probar con una dinamo. También. También. Joder, ahí. pero entonces en lo que me canso, ya casi le doy al ventilador directamente. Hombre, pero te ahorras ir al gimnasio, eso sí. Ya, eso es verdad. Que estoy Marcos Carrasco, que ir al gimnasio aquí con este calor no me apetece mucho. No sé cómo estás tú, pero yo estoy... No, te puedes deshidratar y quedarte como Tutankamón, acartonado. Ya, sí, así. Así de ladito, Juan Ignacio, como las representaciones de los jeroglíficos. ¿Cómo estás tú? Yo tengo aquí bastante calor, sí, pero lo alivio porque tengo aquí un spray. De vez en cuando suelto una lluvia prometedora que me empapa un poquitín. Vamos a tener que poner algo en Escoulandia, Jesús, porque esto no es normal. Es que podíamos haber ido a otro lado que no fuera Egipto, Jesús. Es que... ¿Cómo sois? Siempre quejándoos. Yo sí. Mi ventilador, mi pila es una pila de entera. O sea, que te quiero decir que funciona perfectamente. Tenéis que estar actualizados. Está Alberto Espinosa resguardado bajo el chorro del aire acondicionado y un servidor, Fran Izuzquiza, que se va a ir corriendo a la piscina en cuanto efectivamente, y como hemos prometido, volvamos a recorrer los misterios, las verdades y las mentiras de Egipto, en este caso de las pirámides egipcias. Recojo el testigo del programa anterior para saludar a nuestro invitado, que es licenciado y doctor en Historia Antigua, traductor de egipcio antiguo, cosa que a mí me gusta mucho esto, investigador, forma parte del proyecto Yehuti, es colaborador de medios de comunicación, escritor, y hoy nos presenta Historias de la Historia del Antiguo Egipto, editado por Almuzara. José Miguel Parra, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de volver. Oye, recojo el testigo del final del anterior programa, donde, para que estés en contexto, Jesús Callejo le preguntaba a Tito Vivas: ¿cuál es para ti, a día de hoy, el misterio o no misterio egipcio favorito tuyo? Y Tito le contestaba: ¿cómo se construyeron las pirámides? Y parece mentira que tanto tiempo después sigamos haciéndonos esta pregunta. Bueno, la gente no tiene ni idea de cómo se hicieron, y nosotros sabemos qué herramientas utilizaron, pero no sabemos exactamente cómo las emplearon para construirla. Hay muchos restos, hay restos de rampas en Giza, hay restos de rampas en cualquier parte que tengas una pirámide. Tienes las de Sinki que se pueden ver en los cuatro caras de la pirámide. Sabemos que utilizaron también palancas y sobre todo mucho sudor. Claro, pero aparte de eso, poco más. Luego hay algún truco en el interior de la pirámide que podremos hablar después si queremos. Pero yo me pongo en la mente de mucha gente que no sea experta en este tema y seguramente piense, pero vamos a ver, miles de años después, con el avance de la tecnología que hemos tenido, con el avance de las investigaciones y con la capacidad de deducción que hemos obtenido con tanto tiempo y tanta observación, ¿cómo puede ser que en un ámbito como la arquitectura, como la construcción, que está tan dominado, no sepamos la respuesta a cómo se construyeron, con perdón, unas puñeteras pirámides? ¿Pero qué nos está fallando, José Miguel? Hombre, nos está fallando que no podemos desmontarlas para ver qué es lo que hay dentro. Cuando hemos encontrado una pirámide desmontada, como son las de la quinta dinastía, incluso de la sexta, el modo de hacerlas es mucho más sencillo. Lo que está claro es que los egipcios utilizaban rampas para mover las grandes piedras, porque las hemos encontrado en todas partes. Hemos encontrado incluso un bloque de caliza en cantera de Tura, montado sobre sus rodillos para ser desplazado. Lo que pasa es que es un descubrimiento que se hizo en la plena Segunda Guerra Mundial, entonces está publicado, pero por lo visto no tenían una cámara de fotos. Entonces no hay un registro gráfico de ese bloque maravilloso que puede estar allí desde la cuarta dinastía o desde antes de ayer, ¿no? Y bueno, desde hace poco, desde el 2013, tenemos incluso los papiros del Wadi el Yarf, donde
un trabajador o un director de un equipo de trabajadores de las pirámides fue llevado a la orilla del Mar Rojo a mover grandes bloques de piedra y cuando se cansó, acabó con su material de escritura, lo guardó detrás de uno de esos bloques que acababa de mover y entre esos papeles hay nada más y nada menos que 3 meses completos de su día a día arrastrando piedras a las pirámides. Y lo va diciendo, día 1, cogemos las piedras y las montamos en el barco. Día 2, cruzamos a la otra orilla del río. Día 3, nos quedamos en Rash Jufu. Día 4, las llevamos a Giza. Día 1, Papiros de volvemos a las Merer, ¿no? piedras. Los papiros de Memer, ¿no? Los papiros de Merer, sí señor. Sí. O sea que estamos, Jesús, con un problema primero de ingeniería inversa y a la vez un poquito más cerca del hallazgo de la caseta de obra que nos decía Tito Vivas. Ya nos va faltando menos. Tenemos los papiros, ya solo nos falta la estructura. No, desde La luego estructura, bueno, tenemos incluso a los trabajadores, porque tenemos el Sí. cementerio y tenemos la ciudad donde vivían, o sea que Sí, hay bueno. cosas que se van sabiendo. Se va sabiendo, ¿no? A ver, lo que queda claro es que hay que descartar ya la teoría extraterrestre, ¿vale? Fueron egipcios, ojo, y eso es importante también, no fueron esclavos, ahora también un poco nos lo contará José Miguel, y es cierto que ese diario de Merer, importantísimo, porque fíjate que se encuentra en el 2013, creo que en el 2016 es cuando ya está en el Museo del Cairo, que está ya a la vista, con lo cual ya se ha analizado, y donde te habla directamente de una organización de trabajo, de una supervisión de obras, en fin, de la distribución de alimentos. Es que cuentan con pelos y señales un poco cómo se desplazaba, cómo era el transporte de piedra caliza desde las canteras de Tura hasta Giza y todo ese tipo de elementos. Y claro, estamos hablando de un manuscrito, de un papiro de la época de la Cuarta Dinastía. O sea, que no es una de estas cosas que se escribe posteriormente donde has oído, has hablado de que construían de esta manera. No, no. Es un papiro totalmente coetáneo. Y esto yo creo que arroja mucha luz y sobre todo descarta pues, en fin, muchas hipótesis estúpidas que había en aquel momento. Pero una de las dudas, José Miguel, que tengo y que seguro que muchos egiptólogos tenéis, es cuándo realmente se empiezan a construir y cuándo se empiezan a terminar. Es decir, si hablamos de la de Keops, ¿vale?, que sería un poco la más conocida, y si sabemos un poco la cronología de Keops, él reina más o menos desde el 2580 al 2560, es decir, que las pirámides serían más o menos desde el 1500 antes de Cristo. Pero hay unas reliquias que se llaman las reliquias Dyson, ¿vale?, que fueron encontradas por el ingeniero Weinman Dyson en 1872, que uno de los trozos de madera que se encontraron, de las tres cosas, de los tres objetos, un trozo de madera, de cedro además, se hizo el carbono 14 y creo que arrojó una antigüedad mucho mayor, ni más ni menos que 500 años antes de la cronología oficial que nos han dicho. Me gustaría saber tu opinión de estas reliquias Dyson y de la credibilidad que tú les das. No, bueno, aparecieron allí. La bola de dolerita. Aparecieron, efectivamente, dentro de la cámara de la allí. reina. Claro, el que estén allí, la cronología no tiene ningún problema. La cronología egipcia es muy compleja, sobre todo porque los egipcios no tienen un año uno, a partir del cual van sumando o restando años. Lo que pasa es que con cada faraón empiezan desde el año uno. Entonces, o tienes todos los años y tienes todos los faraones, o tienes un problema. Tienes Y un en hueco. Egipto tenemos 3 periodos intermedios que no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí aproximadamente. De modo que solamente con eso ya podríamos recuperar esos 500 años. Pero es que después de ese carbono 14, eso fue un estudio que se hizo en los 80, me parece, y luego ha habido nuevos estudios que han ido perfilando hasta aquilatar lo que se sabe y las cronologías que dan. No es una ciencia exacta el carbono 14. El carbono 14 te da aproximadamente. Entonces, dependiendo de cuál es la calidad de la muestra o como lo hayan hecho, pues te puedes ir 100 o 50 años hacia abajo, ¿no? Entonces, cuanto más cercano a nosotros, menos fijo es esa fecha. No tiene mucha complicación, ¿eh? Yo te puedo decir ahora, ya está guardando la ropa después de haberse tirado al río. Bueno, es así, pero Es porque que estamos los hablando de científicos... 500 años antes. 500 Sí, años. no, La pero- datación del carbono 14 es 3341 al Sí. 3094. Es decir, hay un margen de error, pero aún así sigue siendo 500 años antes del 2500 antes de Cristo. Pero esas fechas no se han vuelto a repetir, no se han vuelto a medir y esas mediciones que se hicieron de carbono 14 que dieron más de una, porque fueron cerca de 17, el artículo es del año 80 y tantos, me parece, 15 años después se hicieron otra vez corrigiendo los errores que había en la toma de muestras y volvieron a ser
entendibles. Además, ten en cuenta que el carbono, bueno, las muestras de carbono 14 son lo más sencillo de contaminar del mundo. De hecho, es una de las cosas primeras que nos contó nuestro profesor de prehistoria allá en la prehistoria, cuando yo estudiaba, y nos dijo, esto es lo que tenéis que hacer. Y no se puede hacer de otro modo. O sea, básicamente casi con respirar encima de ellas se pueden contaminar. Entonces eso indica que de repente esa lectura ya no es válida o ya no va a proporcionar los años que debería proporcionar. Entonces hay muchas explicaciones para esos 500 años. Como dice mi amigo Gordiano en su nudo, la más sencilla es que están mal. La más complicada es que vinieron los marcianos. Y que fueron de hace 500 años o 500 años anteriores a las fechas. No, pero eso ya está medido o controlado, ¿no? Pero qué desilusión, joder, Parra, que no hayan sido los marcianos, con la ilusión que teníamos todos. No hacemos más que decepcionar estos programas, alienígenas. De verdad. Y esas piedras que hacían que eran como plastelina, que las modelaban y se solidificaban, se vitrificaban y decías... Oy, eso sí que ya era el calenturiento total. Sí, nuestro amigo David Ovis y sus piedras blandas, que solamente él consigue con hacerlas, y cuando le piden las muestras que ha utilizado, las tiene extraviadas o se las ha dejado un amigo, se las está guardando el cuñado y no hay modo de repetirlo. De hecho, uno de los principales especialistas en petrología y geología egipcia, el señor Clem, que es un alemán, si no me equivoco, tiene un artículo en el que comenta que, bueno, hablando un día en un congreso con David Ovis, le dijo, oye, pero macho, fíjate lo que dices y cómo lo dices y qué tal y no sé qué. Y el otro decía, sí, no, sí, tienes razón, sí, no sé qué, no sé cuántos, bla, bla, bla. Y al mes siguiente publicó un artículo en el que, bueno, donde había dicho digo Diego, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay gente que vive sus 15 minutos de fama con eso y no se apean del burro. O sea, si es que lo bueno que tendría hacer una pirámide a base de hormigón o de piedra blanda es que sería muy fácil hacerlos encofrados. Claro. Son todos iguales y se hace mucho más rápido. En la Gran Pirámide no hay dos piedras iguales. Claro. Juan. Hay una cosa, José Miguel, que yo creo que es importante también aclarar. Hay algunas pirámides, yo creo que las de Zoser, por ejemplo, fueron hechas de ladrillos de adobe. Y ahí la cronología se podía, si es así, si no me estoy equivocando, las escalonadas, la de Zoser en concreto, sería más fácil encontrar la cronología de alguna manera por el modo de construir. Bueno, las que son de adobe son las pirámides de la 12 dinastía. Sí. A esas me refiero. La primera y la segunda son de piedra, a partir de la tercera ya son todas de adobe. ¿Se podría medir? Sí. ¿Alguien quiere hacerlo? Alguien cabrá, ¿tiene dinero para hacerlo o tiene permiso para hacerlo? Recordad que cuando estaba excavando en Egipto y dejé de hacerlo en el 2011, Hawass había puesto una ley que prohibía hacer radiografías a las momias, no sabemos por qué. Entonces no siempre uno puede hacer lo que... Sí que lo sabemos. Se llama... es una cuestión de... yo tengo el poder y quiero publicarlo todo. Tomar pero bueno, protagonismo, claro. Eso. No, pero no siempre uno puede hacer lo que quiere. El patrimonio no deja de ser patrimonio, aunque es patrimonio universal, pero no deja de ser patrimonio de los egipcios y hay que seguir sus normas, ¿no? Entonces hay veces que quieres hacer algo y no puedes, porque no te dejan ellos o porque no tienes los permisos. Hombre, es que cuando Zahi Hawass era director del Museo del Cairo, había que pasar por él obligatoriamente. No, director del Museo del Cairo no fue, ¿eh? Fue viceministro, luego fue ministro, antes había sido el director de Giza y Saqqara. Entonces y antes había sido inspector y consiguió una beca para estudiar y hizo el doctorado en la Universidad de Pensilvania con una tesis dirigida por Silverman y David O'Connor. José Miguel, ha mencionado antes Jesús un detalle que ha pasado por encima y lo quiero recuperar, que es el hecho de si las pirámides, que no sabemos cómo se construyeron en su momento, pero quién las construyó. Y ha dicho Jesús que no las hicieron esclavos. Yo creo que la imagen que tenemos todos mentalmente es los esclavos, que si no suben las piedras, latigazo que te cae, venga, date prisa. Y eso si viene de Cecil B. DeMille.
Claro, tú no te preocupes que te sustituimos por otro. Esto no era real, ¿no es así? No, no es real, no es real. Tened en cuenta, por ejemplo, que es un detalle que pocas veces se comenta, pero todos los egipcios eran anémicos, porque el 100% de los egipcios estaba infectado por el esquistosoma. Es un bichito que no te mata, pero se mete dentro de ti y se reproduce dentro de ti. Se reproduce en sus riñones, en tus riñones o en tu hígado. Entonces, cada vez que haces pis o caca, sueltas sangre. Ah, joder. Claro, Ay, qué horror. Ya el ves. bichito no te mata. Una vez que se ha reproducido, al cabo de 2 años, sueltas tus bichitos a través de una micción Sí. o de una deposición. Vamos a hablar Sí. con palabras técnicas para que se sepa que No, tenemos caca lo vocabulario. entiende todo el mundo, no te preocupes. José Miguel. Pues resulta que el bichito pues te deja así y ya está. Lo que pasa es que los Así. egipcios estaban siempre en contacto con el agua estancada donde esos bichitos acaban pillando. Entonces, todos los egipcios estaban contaminados, ¿no? Y todos eran anémicos. Entonces, los que trabajaban en la Gran Pirámide o en las obras del faraón cobraban. Y como no tenían moneda, cobraban material fungible, alimentos. Y todos recibían un suplemento de proteínas y grasas animales que eran lo que les permitía sobrevivir y poder realizar ese trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Me preguntas, ¿no había esclavos en la Gran Pirámide? Y yo te tengo que decir, sí, sí había esclavos en la Gran Pirámide. Pero si había 10.000 personas trabajando, arrastrando piedras, esclavos a lo mejor había 200 o 300. Entonces, Eran de las batallas, claro, ¿no? A lo mejor. el problema es ese, que los que nos han descrito siempre las pirámides, o lo que hemos conocido siempre las pirámides, son los textos de Heródoto, de Diodoro Sículo, Claro. que son Claro. personas que vivían en una sociedad esclavista, en el que el único modo de producir esa cantidad de energía necesaria para construir ese edificio era a través de esclavos. Los egipcios tenían esclavos, los conocían, pero no era una sociedad esclavista. Que eran prisioneros de guerra, quizá, ¿no? Sí, sí, muchos de ellos eran prisioneros de guerra, sobre todo de guerra, sobre todo en la Cuarta Dinastía. Luego en el Reino Nuevo se conocen algunos casos en los que hay incluso mercaderes que traen algunos esclavos y son capaces de venderlos en algún mercado en el Valle del Nilo, ¿no? En la orilla del Valle del Nilo. Pero en el caso de los egipcios de la Cuarta Dinastía, que es cuando se construyó la Gran Pirámide, eran trabajadores pagados por el Estado. Es que además hemos encontrado en el Delta las poblaciones destinadas a criar ese ganado que luego se llevaba y se sacrificaba para producir comida, ¿no? Incluso en la ciudad de los constructores de las pirámides en Giza, al sur de Micerinos, se ha encontrado un gran recinto donde se supone que se guardaba ese ganado hasta a la espera de que lo sacrificaran. De modo que todo se va sumando para tener cada vez más una imagen más clara de lo que es la construcción de las pirámides. Una barbaridad que los egipcios fueron capaces de hacer. Aclárame una duda, José Miguel. ¿Cuántas pirámides se llegaron a construir? Tengo entendido que 130, desde la dinastía 3 hasta la dinastía 13ª. Sí, suena una cifra razonable. Y una vez las conté un poco para encima, me salían grandes 110. Si le sumas pirámides pequeñas de la 13 dinastía que se han encontrado 18. o han aparecido a partir de ahora, unas 130 es una cifra muy razonable. Por cierto, la pregunta del juego este de mesa Del es trivial, ¿no? equivocada. La respuesta correcta es unas 130. No 10.000 o 1.000 como ponía No, bueno, durante mucho tiempo se hablaba de 118, ¿no? Posiblemente. Sí, más o menos. O sea, la cantidad no me he puesto a Claro, contarlas una a es- una, pero sí es razonable. Es una cantidad aproximada, sí. Suena bien. Si luego le sumamos yo no sé cuántas hay en Nubia. ¿Qué puede haber? 50 o 60 o más. Pero ya son como diferentes. Son Sí, nubias, más pequeñas, además. no son egipcias. Antes se comentó un poco de la dinastía 12 y ahí hay una, para mí, curiosa, interesante, que es la pirámide de Jaguara, dentro de ese imperio medio, que se le atribuye a Amenemhat III. Pero esa pirámide de Jaguara, que ya son pirámides, en fin, no tiene la grandiosidad de la cuarta dinastía, pero sí está relacionado con algo que menciona Heródoto, que es el laberinto de Jaguara. Me gustaría un poco conocer tu opinión. La pirámide está, el laberinto nunca se ha encontrado, que debe ser una obra de ingeniería colosal. ¿Qué credibilidad le das a Heródoto y si algún día está por descubrir esa conexión entre la pirámide de Jaguara y el laberinto de Jaguara?
Bueno, a ver, es que por un lado está la leyenda del laberinto, luego está la visita de Heródoto a Egipto y de repente ve un templo funerario que le dejan visitarlo, que tiene a lo mejor 200 estancias, muchas habitaciones, y no es normal que un templo egipcio tenga tantas. Claro. Entonces lo identifica con eso, no hay ninguna relación causa-efecto entre el texto de Heródoto y la realidad de la arqueología egipcia. Pero Jaguara es desde luego una de las pirámides más interesantes, ¿no? No hace mucho, de hecho, estuve allí con un amigo común y de todos vosotros. Nacho Ares. Sí, de nuestro amigo Carballal. Ah, no, Manu Carballal. Ah, Y la verdad es que disfrutamos mucho la visita, porque es eso, parece mentira, dices, no, es que no es tan grande como la pirámide de la Cuarta Dinastía, sí, coño, pero tiene 60 metros de altura, Claro. claro. que son 20 pisos. Que se Eso me dice- lleva a preguntarme, sí, perdón por la pregunta de ignorante absoluto, pero ¿cómo desaparece una pirámide? Lo acabas de decir, son 20 pisos, son 60 metros. ¿Cómo desaparece una mole así y queda olvidada? Bueno, las pirámides de la Cuarta Dinastía están casi todas. Y todas se ven bastante bien. Son las pirámides más pequeñitas de la quinta, de la sexta y las de ladrillo. ¿Qué es lo que les pasa? Las construyes a lo barato y luego les pones una capa de calizatura de calidad. Ah, y se acaban fetén, cayendo. y claro, en Claro. cuanto le quitas la cáscara y la utilices para construir palacios en el Cairo, que se acaba de sufrir un terremoto, Claro. se van cayendo a pedacitos. Claro. Entonces, cada vez que llueve, se van derritiendo o deshaciendo, mejor dicho, los adobes, pero las piedras cuesta más trabajo. Y siempre hay restos, aunque sean pocos. Y fueron utilizados como cantera también para otras cosas, Exactamente. exactamente como tú dices. Exactamente. Es lo que le pasa, que la piedra está allí y no tienes que tallarla, simplemente, o que extraerla de la roca. Simplemente vas allá, te llevas una piedra, la partes y te la llevas. Es mucho más sencillo. Para que os hagáis una idea, la pirámide de Yedefre se supone que se terminó. Tendría aproximadamente 60 metros de altura, que es lo que tiene la pirámide de Micerino. Pero es que, si no recuerdo mal, Petri habla de que en su día, cuando lo estaba viendo, salían de allí cerca de 100 camellos todos los días cargados de piedra. Entonces ahora lo único que queda es el mojón de roca que se dejó intacto dentro para que fuera más barato y sencillo de construir la pirámide. Entonces, ese es el truco que he mencionado antes, que utilizaban los egipcios de la Cuarta Dinastía para construir sus pirámides. Dejaban un mojón de la roca de la llanura o de la meseta en el interior y construían alrededor. En el caso de la pirámide de Yedefre, es aproximadamente el 44% del volumen total de la pirámide. O sea que no es moco de pavo. Claro, pero esto nos explicaría la forma, claro, ¿no? La forma característica. Si construyes alrededor de una piedra ya existente es lo que te puede explicar por qué las pirámides tienen forma de pirámide, claro. Claro, la forma más sencilla de construir en altura cuando no tienes hormigón y no tienes acero es construir una pirámide escalonada. Y es mucho más sencillo construir algo con ángulos rectos o aproximadamente rectos que construir un cono. Por eso todo el mundo tiene pirámides en todas las culturas del mundo. Ujú. Sí, claro, porque lógicamente luego las culturas mesoamericanas también se hacía igual. Sí, sí, claro. Sí, sí. Claro, ese es el modo más sencillo. Lo que pasa es que las pirámides de las mesoamericanas son montañas artificiales que en la cima tienen un templo, que no es el caso de las pirámides egipcias. Ya. Hay un momento en el que, bueno, pues las pirámides se dejan de construir. Se atribuyen varias razones. Por una parte, el cambio en unas creencias religiosas. Es evidente que también tiene una gran importancia el hecho de que se cambie la capital, de Memphis se pase a Tebas, ¿no? Pero cuando se empiezan a desmoronar, digamos, en gran medida, o a reutilizarse, como estamos comentando, partes de esas piedras en otros edificios, ya no estamos hablando también en templos o estamos hablando digamos, en casas normales, por decirlo de una manera. Sí, lo que pasa es que Memphis es la capital siempre, a pesar de que perdió... Religiosa sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo política, porque nunca se sabe desde hace ya varias décadas, pero se sabe que durante la 18 dinastía, la 19 dinastía, 18 sobre todo, Memphis siguió siendo la capital. Lo que pasa es que Sí. desde el punto de vista religioso, Tebas acabó siendo
imprescindible. Aún así, el principal dios de los egipcios siempre fue Ra. Ra. Y lo curioso es que el templo de Heliópolis es cerca de 2 o 3 veces más grande que el templo de Karnak. Lo que pasa es que está tan completamente destruido que solamente se tienen unas matices, unos bocetitos de lo que pudo haber sido, ¿no? Ya. Pero es lo que pasa. Y me acabo de ir completamente No, y se no, me acaba ¿qué de es ir lo tu que cabeza lleva, la qué es lo que pregunta. lleva cuando se habla de ese cambio, ¿no? De dejarse de construir las pirámides para pasarse a los templos, más allá de ese cambio de la capital, ¿no? De Memphis a Tebas. Tebas era más religiosa, como decía, yo me he equivocado, Memphis era la parte más política, pero se dejan de construir las pirámides básicamente o en gran medida se tiene estipulado por un cambio en las creencias religiosas. El objetivo básico fue evitar que robaran las momias. Entonces, y a eso le mezclamos que los señores que ahora mandan en el país llegan de Tebas. Y en Tebas había unas costumbres de enterramiento que implicaban que sus príncipes se enterraran en un agujero excavado en la montaña de Tebas. ¿Qué es lo que pasa? Que se juntan el hambre y las ganas de comer. Entonces deciden que dejan de construirse pirámides en Memphis y se construyen tumbas o se excavan tumbas en el Valle de los Reyes. Pero Claro. ¿qué es lo que tiene? Que los egipcios nunca tiran nada que les haya servido que tenga significado ideológico. Entonces, cuando uno entra en el Valle de los Reyes y mira hacia arriba, lo que ve es una pirámide. ¿Por qué? Porque el Kurn, la cima, como lo llamaban ellos, el cuerno, como se llama ahora, es una pirámide natural que desde la entrada del Valle de los Reyes tiene forma de pirámide. De modo que los faraones de la 18, la 19, la 20 dinastía se enterraron debajo de una pirámide, aunque es una pirámide natural, no una pirámide artificial. De modo que hubo un cambio O estético, sea, si quieres el así decirlo. simbolismo se mantiene. Exactamente, esa es la respuesta correcta. El simbolismo se mantiene. La pirámide sigue estando ahí. Entonces, todos están construidos o enterrados dentro de una pirámide, pero no es una pirámide que ellos hayan construido, una pirámide que ya está. ¿Todas las pirámides eran tumbas? Sí, Todas. bueno, venga, vaya, vamos a ir con el matiz. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos a ir con todas las pirámides grandes y gordas que todo el mundo ve y nadie sabe cómo han construido. Son tumbas. Pero... Lo que pasa es que hay 7 pirámides pequeñitas repartidas en puntos claves del sur de Egipto, en el Alto Egipto, a unos kilómetros o muy cerca, pero no en capitales predinásticas, donde hay pirámides pequeñajas, de unos 20 metros de lado y 3 o como mucho 4 escalones. Esas no son pirámides utilizadas como tumbas, porque se han excavado y en ninguna de ellas hay restos humanos. Básicamente es una de las funciones básicas de las pirámides, servir de gran cartel publicitario para el poder. Entonces, las explicaciones se han dado son muchas. Una de ellas es, por ejemplo, ya te he dicho que están al lado, pero no en capitales de Nomo. Entonces, seguramente se podían utilizar como punto de recogida de los impuestos. Entonces, cuando llegaba el faraón, ten en cuenta que los primeros faraones, los faraones de las 2 primeras dinastías, era una monarquía móvil. Entonces, todo el rato se iban desplazando por el Nilo, de la capital del norte a la capital del sur, desde Memphis hasta Abidos y al revés. Entonces, aprovechando ese recorrido, el faraón, ese seguimiento de Horus, que eso se llamaba esa ceremonia constante, lo que hacía era parar para coger los impuestos. Entonces, se piensa que el banderín de enganche de esos impuestos podían ser esas pirámides. También se ha sugerido que puede ser para indicar que allí había habido una reina que se había casado con el faraón y que, bueno, pues ahí constante. Pero básicamente son pirámides pequeñas que son símbolos de poder que no son utilizadas como tumba. Entonces la de Keops estará enterrado el faraón Keops, Khufu. Estuvo en su momento. Hombre, según Heródoto, parece que estaría debajo de los 20 y tantos metros, ¿no? Por debajo de lo que era la base. Bueno, esa es su idea. Seguramente porque a lo mejor él no tuvo las narices de subir hasta la gran galería y se limitó a bajar hasta la cámara subterránea y ver qué es lo que pasaba. En esa cámara además se han encontrado bastantes grafitos grecorromanos, ¿no? Entonces, se sabe que era visitada. La Gran Pirámide era uno de los grandes monumentos turísticos de la época grecorromana.
y todo el que pasaba por Egipto, por Memphis, se acercaba a verlas si podía. Entonces él estuvo enterrado en el sarcófago de granito de la Cámara del Rey. Exactamente. Pasa es que, claro, desde el primer periodo intermedio, cuando desaparece el poder centralizado, la gente va a buscar mejorar su economía utilizando lo que hay de ofrenda en las tumbas, es decir, robándolas. Es algo que se sabe que se hace desde el Neolítico, ¿no? Petri ya encontró tumbas del 4500 o del 3500 antes de Cristo que estaban intactas, excepto por un agujero que alguien había hecho hace 3500 años para coger justo lo que habían enterrado de ofrenda, ¿no? Entonces, digamos que en Egipto la profesión más antigua del mundo es la de ladrón de tumbas. Entonces, cuando desaparece el poder centralizado, una de las primeras cosas que se intentan robar son las pirámides. Y muchas de ellas del Reino Medio, de la Sexta Dinastía, se puede ver a la perfección el agujero dejado por esos ladrones que ladea o deja a un lado los rastrillos de granito que interrumpían el paso, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente es así, pero bueno, tenemos pirámides de la Quinta Dinastía donde se han encontrado momias, tenemos momias de la Cuarta Dinastía, de la Tercera Dinastía, dentro de pirámides. Y una cosa, José Miguel, porque hay, fíjate, desde las primeras dinastías ya tienes esa estética de los faraones. Mira, tengo a la vista lo que es esa pequeña estatuilla de Keops, que ya tienen esa cosita de las manos así, las manos cruzadas en el pecho. Bueno, pues las posturas de perfil, toda esa estética, esa iconografía, joder, es que desde el principio se mantiene durante milenios. Sí. Y es que es increíble porque, bueno, el primer faraón, que creo que es Menes, ¿no? Que aparece en una bueno, está establecido como eso. Sí. Pero No, ya tiene, Narmer o esa, Menes. Sí. Narmer o Menes. Sí, exacto. Ya tiene esa estética, esa iconografía formada, esa, digamos, esa figuración, como decimos en arte, tan bien formada. ¿Y eso de dónde viene desde el principio así de golpe? Porque no es, quizá, bueno, a lo mejor es por desconocimiento. No hay una evolución, ¿no? No es de golpe. Sí hay una evolución que nos lleva hasta allá. Ten en cuenta que los egipcios no aparecen de la nada. Los egipcios llegan del Sahara. Sí. Y llevan desde ahí desde mucho tiempo. Entonces, el Sahara era una sabana. Entonces, y había grupos humanos que iban siguiendo a sus animales y luego se quedaban estacionados en lo que se conoce como playas durante el tiempo que esos pequeños lagos contenían agua. Y luego se volvían a mover, volvían a seguir a los animales. Y claro, cuando desaparece un poco o empieza a crecer la sequedad, se arriman al agua. En este caso es el Nilo, o se van a la otra orilla, la orilla occidental del continente africano. Lo que pasa es que los que se van al Nilo no se van a la orilla del Nilo, donde pululan cocodrilos, leones, hipopótamos y de todo. Lo que hacen es seguir su sistema de subsistencia hasta ese momento. Es decir, se quedan en los wadis son ramblas. Entonces, cada vez que llega la crecida del Nilo, esos wadis se llenan de agua durante un tiempo. Y entonces repiten en ese wadi lo que repetían en las playas. Y eso lo mantienen durante X miles de años, o 1000 años, o 500 años, los que sean. No me conozco la cronología. Hasta que van creando su modo de pensar y su modo de decir. Lo que sí tiene de cierto es que cuando llegan a esa solución, se mantiene. Se mantiene con matices, porque cuando hablamos del arte egipcio todo el mundo piensa que es todo es igual. No todo es igual, se va viendo. Pero sí es cierto que hay una serie de características que si las repites, y es lo que hicieron los faraones de la 26 dinastía, ¿qué es lo que pasa? Que los expertos o los han encontrado, lo han excavado, o no son capaces incluso de decidir así a primera vista si eso es del reino antiguo o de la 26 dinastía. Porque cuando consigues puedes repetirlo de tal modo que es muy, muy difícil verlo. Pero sí es cierto que cuando llegan a esa solución, es decir, el faraón siempre aparece golpeando al enemigo, siempre aparece el faraón golpeando al enemigo. Lo que pasa es que en las primeras dinastías lo hace con una maza y, por ejemplo, cuando lo ves en las de la 18 dinastía, a lo mejor es una espada. Es diferente, hay algunos matices, pero sí, la imagen es la misma, la iconografía siempre es igual. Eso estaba escuchando y se me estaba yendo la cabeza a imaginar el momento en el que alguien propusiera al faraón, mira, vamos
te vamos a hacer una tumba, lo va a petar esto, ¿eh? Esta idea la va a petar. Vamos a hacer de una pirámide, el faraón, ¿una qué? Una pirámide, déjame que te la dibujo, tiqui, 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 tiqui. Y que alguien dijera, estás loco, ¿qué es esto? Y vamos a construirlo, porque que no es fácil. Pero no se va a caer, no se cae. Tú déjame, fíjate no de mí, fíjate. Y no se ese hunde, momento, no se hunde. claro, Sujétame el cubata. Sí. Efectivamente, y ese momento creó un icono, tú mismo lo has dicho, José Miguel, un icono que no tiene por qué ser dirigido a una tumba en sí misma, sino al símbolo del poder que al final... Exactamente. Bueno, para que tengáis una idea, Djoser, cuando se decidió enterrarse en una tumba como la de sus padres o sus antepasados. Es decir, básicamente en una mastaba cuadrada. Estamos hablando de una tumba igual a las tumbas de Abidos. Ujú. Digo, de Abusir. No, de Abidos. A veces me trabuco. De Abidos. ¿Qué es lo que pasa? Se supone que esas tumbas de Umm el-Kaab lo que tienen por encima es una superestructura en forma rectangular o básicamente una mastaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega allí y construye su mastaba, pero la construye de piedra. Las mastabas de Umm el-Kaab, las tumbas reales de ese cementerio, tienen la mastaba y a 1,5 kilómetros tienen un gran recinto de ladrillos de adobe en el que dentro habría seguramente construcciones de madera, de caña y tal, que se han perdido. Entonces, básicamente lo que queda es un muro que rodea una nada. Vale, pues Djoser lo que hace es juntar esos dos elementos. Construye la mastaba y alrededor le pone ese muro. ¿Qué pasa? Que desde abajo, porque tenemos que recordar que Saqqara está en una meseta y abajo de esa meseta se encontraba Memphis, desde abajo no luce mucho. Claro. Entonces decide, vamos a ver si conseguimos algo que nos permita subirlo. Entonces de repente tiene la idea genial que dices tú, Imhotep le dijo, sujétame el cubata, Claro, y trae dijo, pa' acá. vamos a tirar unas... Y dijo, venga, va, no vamos a tener una mastaba, sino que ahora va a tener 4 escalones. Entonces no se construyó primero una mastaba, luego otra y luego otra. No. Pasaron directamente desde esa primera a la cuarta. Bueno, y tampoco es la primera, porque antes la ampliaron primero por un lado, luego la ampliaron por todos a las vez y luego... Entonces hubo un cambio, pero básicamente es eso. Pasaron de una mastaba, de un escalón, a 4 escalones. Y ni siquiera estaba terminado esos 4 escalones cuando dijo Imhotep o Djoser, dijo, oye, que no, ponle 2 más. Échale No hasta que seas llegue ansioso, es que Juan. el hasta la 7 punta, déjale. es Claro. mejor número. Hasta la punta, todos por... José Miguel, hay un tema que levanta mucha polémica sobre el tema, bueno, que no levanta polémica con el tema de las pirámides, pero es sobre su orientación, sobre la posibilidad de que estén alineadas con las estrellas, o como decían, bueno, o con Tubán, que es la antigua la estrella polar en la época egipcia, o con lo que es con la constelación de Orión, ¿no? Que sabes que hay esos estudios y esas propuestas, esa hipótesis. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que más allá de que, bueno, pues esa alineación con los puntos cardinales, pero también podían estar alineadas a propósito con ciertas constelaciones? Sí. El mundo antiguo es un mundo que mira hacia el firmamento nocturno. Pasa que nosotros somos unos pobres desgraciados que no hemos visto más que 3 estrellas juntas. Pero cuando uno se va al desierto o se va a un sitio donde no hay ninguna luz artificial, Sin contaminación lumínica. se queda alucinado de todo lo que se ve. Creo que es una novela de Isaac Asimov que habla precisamente de eso, que es un planeta en el que hay 2 soles y solamente una vez cada 1000 años esos 2 soles desaparecen del firmamento y todo el mundo ve las estrellas. Entonces, que ha quedado registrado, tener cuidado porque cada 1000 años hay un suceso maravilloso en el cielo. Bueno, pues a los egipcios les pasaba algo parecido porque veían todas las estrellas. Entonces, las pirámides están orientadas, como tú has dicho muy bien, el centro de sus caras a los puntos cardinales. Y en el caso de la pirámide de Keops, los canales, que se llaman de aireación, pero que no airean nada, están orientados hacia Tubán, hacia el cinturón de Orión, hacia varias estrellas. Por lo menos no hacia varias estrellas, porque las estrellas se mueven en el firmamento. Hacia el momento de la culminación en el recorrido nocturno en la época aproximada. Pero no representan en el suelo el cinturón de Orión. Que es No lo lo que se representan. No, porque según la teoría de Bobal, que si se hubiera quedado en eso, hubiera sido un aporte muy interesante porque hubiera hecho pensar, pues mira, ¿qué tal?
Pasa es que dice, no, es que están parecidas o iguales a la constelación, pero es que además el tamaño equivale al brillo de las estrellas. Y resulta que no, porque la pirámide de Kefren, la estrella que representa la pirámide de Kefren, es más brillante que la que representa, digo, la de Micerino es más brillante que la que representa a Kefren. De modo que ahí ya solamente con eso hay un problema. Y luego, como él dice que son perfectamente exactas esas dimensiones, esas no sé qué, cuando lo pasas con trigonometría adecuada, esférica, a donde tienen que estar las pirámides, te das cuenta que no concuerda. Mm. Entonces, lo que podía ser una sugerencia interesante, pues mira, parece, porque tú las ves, evidentemente tú las ves, y parece el cinturón de Orión, Mm. pero no es el cinturón de Orión. Pero en este caso en particular estamos hablando de la meseta de Giza, de las pirámides de la meseta de Giza, o sea, es decir, las tres grandes con las satélites, etcétera. Pero esa alineación o con Orión o con otros ocurre también con algunas de las otras pirámides que hemos estado hablando, de esas No, 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 118. Solo estamos hablando de la meseta de Giza. Solo la meseta, y solamente de la pirámide de Keops, no de las otras. La pirámide de Kefren, quiero recordar que tiene un pequeño comienzo de canal en la cámara funeraria. Pero sí, justo porque más o menos la pared donde tiene Belzoni escrito eso de aquí la descubrí yo. Ujú. Pero poco más. Lo es cierto, luego hay sugerencias, por ejemplo, de Belmonte y Maggi, de que las pirámides de la romboidal y la roja forman un conjunto también relacionado con momentos estelares y el amanecer y tal. Bueno, los que saben de eso son capaces de verlo. Para nosotros son simplemente estas cosas. Se sabe, por ejemplo, o se podía pensar que ese hueco que existe en cada una de las cuatro caras de la pirámide Sí, como si fueran a dos aguas, ¿no? esa es que en realidad se ha creado, según los últimos estudios, se creó según se fueron arrancando las piedras y dejándolas caer. Entonces iban buscando siempre el camino más fácil, que era siempre más o menos el centro, ¿no? Entonces hay variaciones ahora que se puede hacer ese tipo de estudios con radares y demás. Entonces Eso te parece iba a que... decir, José Miguel, la máquina de Gattenbrink realmente que descubrió. ¿Qué descubrió? Bueno, pues descubrió cuando la metieron allí porque, bueno, el robot entra en eso porque en el año 92 se colocaron dos ventiladores en los canales de aireación de la Cámara del Rey para evitar que se condensara el sudor y el vapor que exhalaban los turistas al visitarla, ¿no? Que se quedaban en las paredes y las iba desgastando un poco. Entonces, para ver si se podía poner lo mismo en la pirámide de la Reina, se metió el robot. Y el robot, el UPU-Autos. ¿Y el robot qué es lo que encontró? Que no solamente no se terminaba a los 8 metros como se pensaba, sino que llegaba a los 65. Y eso pasó también, pues intentando hacer lo mismo en el canal norte. Pasa es que Dixon había dejado, se le había quedado atorado allí una barra de hierro y el robot no pudo sortearla, ¿no? Hubo que esperar al Pyramid Rover para que luego en el año 2000 y algo, ya no me acuerdo la fecha, 2011 puede ser, se metiera por ahí a otro robot y consiguiera llegar al final y encontrara, igual que se había encontrado el UPU-Autos, una pequeña losa, recordemos, 20 por 20 centímetros, con dos pequeños engarces de cobre. Esos engarces que además luego cuando se hizo el agujero para meter la primera cámara, supervisado por Keops, se rompió. Uno de ellos se rompió, ¿no? Como se ve en las imágenes. Pero es lo que se encontró. Simplemente que si los canales de la Cámara del Rey llegan hasta el exterior, los canales de la Cámara de la Reina no llegan al exterior. Es más, ni siquiera se veían, hasta el siglo XIX, ni siquiera se veían porque el bloque en el que está entallado el último tramo, que es el que desemboca en la cámara, estaba tapado. Entonces fue Dixon en 1872, si no me equivoco, que estaba visitando la pirámide con un tal doctor Grant. Y claro, como eso es a oscuras, ibas con una lámpara de queroseno o lo que fuera, pues no todo el mundo podía ver lo mismo como ahora. Entonces el doctor Grant se fijó en que había una grieta en donde está justo ahora el Canal Sur. ¿Y qué es lo que hizo Dixon? Bueno, pues metió por ahí un alambre y el alambre avanzaba y dijo, cuernos, vamos a ver qué es lo que hay allí. Y decidió picar el granito y que era, no tenía más que un par de centímetros o tres de grosor y pudieron verlo y encontraron el agujero. Entonces, pensando que sería igual a lo que había en la cámara del rey, pues a la misma distancia, a la misma altura, en la pared de enfrente,
hicieron un agujero y encontraron el otro. De modo que cuando se dice que son canales de aireación, complicado. Complicado. Lo que sí está claro, José Miguel, es que con la nueva tecnología sí se están descubriendo nuevas cavidades, nuevas cámaras huecas en las 3 pirámides de la meseta de Giza, y cada cierto tiempo pues aparece pues eso, como un bombazo, ¿no? Una nueva noticia diciendo se ha encontrado pues eso, cámaras secretas, con lo cual la imaginación empieza uno a especular qué habrá dentro de las cámaras secretas. A lo mejor está la famosa cámara de los archivos de las que hablaba Edgar Cayce. Pero bueno, me interesa tu opinión ahora sobre el penúltimo bombazo, y siempre digo el penúltimo porque seguro que cuando se emita el programa ya habrá salido otra noticia, que es la teoría de Corrado Malanga, y que utilizando esa tecnología de radar satelital, el SAR, pues dice que ni más ni menos debajo de la pirámide de Kefren, 600 metros más abajo, 600 metros, que se dice pronto, hay toda una estructura subterránea, incluso se habla de una ciudad. Sé tu opinión, pero a lo mejor nuestros oyentes no la saben, así que la puedes exponer públicamente. Iba a empezar diciendo la barbaridad. Dila, En un programa de dila. radio. No, Anímate, joder, anímate. Estamos entre amigos. No sé que se habían fumado. No sé que se habían fumado. Vamos a ver. Resulta que el LIDAR y el SAR que ellos utilizan, a todo el mundo les alcanza 5 metros de profundidad en terrenos blandos. Y ellos, con un programa mágico que solamente ellos tienen y utilizan, alcanzan a 600 metros. Es No una solamente barbaridad. eso, sino que deciden que hay 8, no túneles, no, 8 pozos debajo de la pirámide, y debajo, a 600 metros, hay una ciudad de 2 kilómetros de extensión. Y dices tú, Unas columnas, ¿no? También pero ¿qué tremendas. gilipollez es esa? O sea, solamente de verlo ya piensas, pero qué gilipollez. Y que conste que no es que no queramos que se descubran cosas. Estamos encantados que el Scan Pyramids esté descubriendo cosas dentro. Y bueno, como han descubierto hace poco, es un corredor de 9 metros de profundidad, 4 de anchura en bóveda a 2 aguas, justo por detrás y por encima del corredor de acceso de la Gran Pirámide. Es un punto, para que nos hagamos un punto, donde los famosos arquitectos Dornier y Goidin franceses decidieron con su ojo de arquitecto, de ver el edificio con ojos de quien lo puede construir y no con los ojos de quien lo analiza simbólicamente, decidieron, aquí esto me suena raro, aquí tiene que haber algo porque esto no puede ser así, no pueden haberlo construido. Bueno, pues uno de los puntos que dijeron que había detrás, acaban de acertar. Tampoco tiene nada de raro que encontremos un doble conjunto de galerías en la Gran Pirámide. ¿Por qué? Porque su padre, Snefru, el padre de Keops, Snefru, se construyó una pirámide, que es la pirámide romboidal, que tiene 2 pendientes y en el interior que 2 cámaras y 2 conjuntos de corredores completamente independientes, aunque luego estén conectados por un corredor que hicieron los propios egipcios. Bueno, pues eso se puede encontrar perfectamente en la Gran Pirámide. De hecho, estoy deseando que sea así, porque claro, lo que nos gustaría es encontrar eso, y ojalá aparezca la cámara del tontolaba del norteamericano, llena de papiros, que es lo que de verdad nos pone cachondos a los egiptólogos, no encontrar unas joyas con florecitas. Lo que nos pone de verdad cachondos es encontrar unos papiros como los de Merer, donde nos dice este señor que ha construido la Gran Pirámide, que ha llevado piedras a la Gran Pirámide, y el Estado, porque no soy un esclavo, me paga. Y tenemos un cuadro de doble entrada, porque los egipcios también inventaron el Excel, donde nos dice, nos deben esto, hemos pagado esto, nos tienen esto todavía que entregar. Se quedaron sin presupuesto. Claro, José Miguel. es que construir una pirámide es muy complicado, y ahora, porque se han perdido, pero lo diré, Weiss y Perrin, cuando estudiaron la Gran Pirámide, encontraron en los bloques muchas inscripciones que por desgracia no copiaron. Esas inscripciones que luego hemos encontrado, ellos sí, las volvieron a encontrar en el interior, en las cámaras de descarga, con el nombre del faraón y el nombre de sus equipos de trabajo. En las pirámides del Reino Medio, eso sí se ha analizado, lo ha estudiado Félix Agnor, que es el director del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid, e hijo de Dieter y Dorothea Arnold, o sea que de casta le viene al galgo. Entonces, esos bloques, cada vez que salían, o cada conjunto de bloques, cada vez que salía de la cantera, llevaban inscritos dónde iban. Entonces se han recogido esas inscripciones y pone bloque para la esquina oeste de la pirámide, bloques a dejar en la rampa de construcción, bloques que hay que llevar al almacén, bloques que hay que llevar. Entonces,
todo eso lo hacían los egipcios. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos Claro. muchos datos. Al final Además de las momias. estamos hablando de que ya no solo investigar la propia pirámide, sino toda la ingeniería urbana, civil, que rodea la construcción de un monumento así. Básicamente, hablabas de la posibilidad increíble de una ciudad 600 metros por debajo. No hace falta, ya tenías una ciudad 600 metros al lado, 60 metros al lado, básicamente lo que hace falta. Sí, básicamente. ¿Cuánto está el muro del Cuervo, que es lo que se llama? Porque está, digamos, lo que es Giza, que está marcado o estaba marcado por un muro. El muro del Cuervo es una barbaridad que tiene 10 metros de altura y 10 metros de anchura, entonces lo atraviesas y llegas al punto donde está construida. A un lado, según lo cruzas desde Micerino, a un lado te encuentras, a la izquierda te encuentras el poblado o la ciudad, como lo quieras llamar, y a la derecha, subiendo la colinita, está el cementerio. Esa es otra de las cosas que lleva nuestro amigo Jaguas excavando desde el año 89 y todavía no ha publicado más que 3 artículos. Y sabemos que hay 600 cadáveres o 600 restos esqueletizados de trabajadores de la Gran Pirámide o de la Cuarta Dinastía, que todavía no se ha hecho una publicación conjunta. Han publicado algún detallito y ya solamente con eso es completamente alucinante lo que se ha encontrado. Se han encontrado fracturas, muchas fracturas típicas de gente que trabaja moviendo grandes pesos, malformaciones en la columna debido a lo mismo, pero un detalle muy curioso es que las fracturas están muy bien alineadas. Es decir, que quien las arregló o las sanó sabía qué es lo que estaba haciendo. Lo curioso también es que se han encontrado muchas muestras de violencia interpersonal. Es decir, gente que tiene la cabeza abierta. Que se daban leña, vamos. Sí, Palabra. a ver, eran trabajadores, estaban un poco hacinados en esa ciudad y bueno, si se lleva lo de los equipos de trabajo a niveles de Atlético de Madrid, Real Madrid, pues lo mismo el día de fiesta que les daban un poco más de cerveza o cerveza de más graduación, pues se ponían un poco contentos y acababa la cosa como el Rosario de la Aurora. Claro, porque team building no hacían, ¿no? No. El building era para esto, no hacían Bueno, esas cosas. no son mucha gente, pero digamos, a ver, os cuento un poco la estructura. La estructura son como 3 grandes calles y perpendiculares a esas calles hay lugares para dormir muy estrechos. Básicamente de la anchura de un hombre tendido. Vale, pues a la entrada de cada uno de esos bloques de dormitorio hay una habitación para el portero. Y en cada una de las entradas de esas calles mayores hay otra casa para el portero mayor. De modo que sí, son libres, Pero están trabajando, no son esclavos, pero tienes que hacer lo que te dice el faraón y te estamos controlando constantemente. Entonces, bueno, no te puedes ir de farra por ahí, ¿no? Exactamente. Los matices en eso hay esclavos en el Antiguo Egipto, no hay esclavos en el Egipto. Eso de pagar la zofra, el trabajo obligatorio y no poder esquivarlo. Bueno, ya sabemos. Lo que cuenta José Miguel en su libro, la verdad que nos deja siempre sorprendido porque allí es donde está también la primera huelga documentada con Ramsés III. Allí también había corrupción, rapiñaban un poco también el cereal. ¿Cómo que también? ¿También? También, sí. En ¿También? eso ¿Aquí también? No la hemos no inventado somos nosotros. originales. Forma parte de la Pensaba que naturaleza era solo humana. allí, y que aquí no había. Si se inventaron el Excel, estaba pensando yo, inventaron los presupuestos públicos que van engordando también. Eso Ya te es. digo. O sea, que se las sabían todas. Pero bueno, José Miguel, que ya estamos La un poco ventaja de ser el único que sabe manejar los números y los egipcios no utilizaban más que fracciones con denominador 1, es que si sabes hacerlo bien, te queda un restito. El que a la vez parte y haces una reparte, división. Entonces, ese restito a lo mejor es un puñado de grano. Claro, Pero si puñadito manejas a todos los días puñadito. 1000 sacos de grano y te quedas de cada uno de ellos un puñadito, al final de la jornada tienes un saquito del que Tienes nadie... una pirámide. Y te puede... Sí. No te voy a preguntar por las maldiciones, pero sí quiero que te mojes en una pregunta concreta y es, ¿qué le ocurrió a Napoleón en el interior de la pirámide de Keops? Venga, que tengo una duda Nada. existencial. Interesante. Puro cuento. Interesante. ¿Qué le pasó que a partir de ahí ya no fue el mismo? Y va encima hasta nos invade y todo. ¿Qué le pasó allí? No lo sé, empezó a dar caña de verdad después de meterse en la Gran Pirámide. Por eso. Recordemos además que Napoleón no era bajito, tenía la altura de media o incluso un poco más alto que Los que la gente cabía en de el sarcófago, la ¿no? época. Cabía. Y bueno, la publicidad, la maravillosa publicidad que hacen de sus enemigos los ingleses. Tienen gran habilidad para hacerlo. Pero ¿qué le pasó? Nada, no le pasó nada. O por lo menos nada que podamos saber.
él pudo pensar que le pasó de todo. Pero Él cuando dijo que no sales lo fuera y podía te haces, contar. claro, cuando sales fuera y te haces el interesante, ¿qué ha pasado ahí, general? Dice, uy, buah, si yo te Si yo te contara. contara, ¿Qué tal el tendría que fin de matarte. semana? Bueno, buah, las rubias, las pelirrojas, todas se me echaban encima. Buah, si yo te contara, pues eso. No, no creo que pasara nada, pero sí me creo, o sí me puedo creer, que él pensara que le había sucedido algo. Entonces, sí, ahora es complicado porque siempre hay turistas. Si estuviera aquí Javier nos lo podía, Javier Serra nos lo podía contar, pero dentro de la pirámide, cuando te quedas solo, digamos que hay como mucha opresión, porque estás ahí como rodeado de mucho silencio, de oscuridad total, entonces pues nada, te pones a pensar, es como, imagino que le pudo haber pasado como cuando te metes en unos de esos tanques de meditación, ¿no? Que es como si fuera Sí, de aislamiento sensorial, sí. Exactamente, entonces estás allí, entonces tu cerebro hace lo que le da la gana. Entonces, bueno, pues vas allá. Si resulta que los muones atraviesan la piedra y él estaba ahí dormido, pues le puede pasar lo que le lo que le pasa a los astronautas, ¿no? Que cuando están ahí con los ojos cerrados, de repente ven chiribitas en los ojos. ¿Y qué es lo que Yo pasa? me he Bueno, metido a un tanque de esos, José Miguel. Yo me he metido a un tanque sí, ¿qué y tal? hasta Santa Teresa de Jesús, ¿eh? Pues eso, o sea, sí que me creo, Sí. sí que me creo O que se llena que de agua Napoleón, también. claro, Estaba salado todo. que Napoleón se metiera y tuviera una experiencia. Hmm. Pero nada más, porque es un lugar para tenerla, porque es muy oscuro, no hay nada, se escucha, sus generales le dejaron solo, su estado mayor le dejaron solo, entonces sí que la pudo tener. No hay ninguna duda para eso. No me produce ningún tipo de sensación extraña. Bueno, el hecho es que se encabronó desde entonces y fue Para que todo Es invadiendo muy, es Europa. muy posible. Los que se cabronaron fueron los científicos que se llevó, que cuando vienen los ingleses y les unen la flota, se quisieron quedar con todas las notas que habían tomado, además de con todos los monumentos que habían quedado. Y los franceses muy dignos dijeron, antes lo quemamos, antes que daros nuestras notas. Y bueno, al final los ingleses dijeron, venga, va, nos quedamos con las piedras, pero os quedáis con las notas, ¿no? Y bueno, gracias a eso pudieron publicar luego la expedición a Egipto, que es el gran libro que inaugura el momento de, Ujú. de auge de la egiptología. Pero fíjate, más allá de, habéis estado hablando de esas supuestas ciudades que hay debajo, esa supuesta ciudad, etcétera, etcétera. Giza de por sí, lo que es la meseta de Giza, más allá de lo que son las tres pirámides y sobre todo la pirámide de Khufu, de Keops, o la Gran Pirámide, como quien lo quiera leer, hay otra figura que conlleva tanto más misterio que las propias pirámides, y es la Esfinge. De la Esfinge también se ha hablado mucho, ya no solo es las marcas de si es por la lluvia, si es por las tormentas de arena, la datación de la pirámide, también se ha hablado que si en interior, pues que si podía haber una serie de galerías, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Nada. Lo siento ser tan rotundo, pero es que no hay nada. Ojalá hubiera cosas. Si el problema no es que no queramos que haya, es que no las hemos encontrado. El único agujero que hay en la esfinge es en la cabeza. Hay un agujero que está tapado, que tiene menos de 1 metro, me parece, de profundidad. Seguramente a lo mejor en algún momento para ponerle una corona o sujetar algo que no sabemos. Y en la cola hay un agujero que tiene, me parece que son 2 o 3 metros de profundidad, que simplemente hizo alguien en un momento indeterminado para ver qué había por debajo. Se han hecho análisis de terreno y aunque es un terreno kárstico en el que lo normal es que haya de forma natural cavidades, tampoco Ujú. se han encontrado. Entonces, respecto a la datación, bueno, la idea de nuestro amigo Soch de que es agua la que causó eso, bueno, él es un geólogo, profesor de la Universidad de Boston y tiene sus motivos para decirlo, pero se le olvida contar que es que la arena cuando se mueve es un fluido y hace exactamente el mismo tipo de desgaste en la caliza que el que hace el agua. Y luego cuando tienes a 200 geólogos que dicen que no, pues hay que tallarlo. Pero de todas maneras, con respecto a la datación, los últimos estudios de Mark Lenner parece haber encontrado que el muro norte o parte del muro norte del templo de Kefren, que está al lado del templo de la Esfinge, se superpone a parte del muro de la Esfinge. Con lo cual
la esfinge es de la época de Kefren aproximadamente. O al revés, mejor dicho. Sería. Entonces, es de la época. ¿Qué es lo que es? Bueno, simbólicamente el significado es muy, muy claro. Para los egipcios, el león es un animal protector. O sea, para ti estaríamos hablando de la cuarta dinastía. Sí, la cuarta dinastía, no hay ninguna duda. Pero es que sobre todo, si os fijáis, la esfinge está como metida dentro de una cubeta. Bueno, pues los bloques de esa cubeta están utilizados en el palacio, en el templo de la esfinge, y están utilizados en el templo de Kefren. Eso lo saben los geólogos, son capaces de analizar de dónde ha venido, ¿no? Entonces, que en ese punto en ese momento, por encima, hubo en el año 10.000 un punto donde la gente hacía ofrendas. Bueno, pues no encuentro ninguna explicación que no sea lógica para eso. Sí, pudo haberlo, ningún problema. Pero lo que sabemos es que es de la cuarta dinastía. ¿Por qué? Porque al pie de la esfinge hay un templo. Ese templo es un templo dedicado al sol, a cada una de sus manifestaciones. El amanecer, el mediodía y el atardecer. Es decir, que simbólicamente es un horizonte. ¿Qué es lo que pasa? Que la esfinge está guardando un horizonte. Y nos acordamos todos de cómo se llama la Gran Pirámide en egipcio, el horizonte de Keops. Con lo cual no tiene nada de extraño que el señor que decidió construir su pirámide casi de la misma altura que su padre, al lado de la de su padre, decidiera simbólicamente protegerla del mejor moco de esa vida, con un león gigante. Esa es una de las explicaciones posibles para la esfinge. Luego ten en cuenta que esas esfinges aparecen como las gárgolas de los egipcios. Sí, En los sí, templos sí. egipcios, las gárgolas están allí para proteger de las aguas malvadas que caen del cielo, que es la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son leones que entran por dentro y la escupen. Entonces, cuando la escupen, han perdido ya parte de su capacidad para hacer mal, hacer daño, porque el león se la ha quitado. Entonces, la relación simbólica está un poco por ahí. Pues, visto que has respondido varias veces a preguntas sobre posibles interpretaciones con la palabra nada, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Tito Vivas la semana pasada para despedir, que es ¿cómo llevas tú lo de ser el hombre que decepciona cuando le preguntan por este tipo de posibles explicaciones? Las mujeres me lo dicen mucho. Ya, ¿verdad? Ya, claro, es que, un egiptólogo, tal, voy a conocerle, tal. Y claro, José Miguel, es que es todo el rato decepcionar, ¿eh? No, pero hay muchas cosas que contar que son fascinantes de la cultura egipcia. No hace falta irse a marcianos. Uh-huh. Bueno, siempre acabamos ahí. Mira que sé que existen, ¿eh? pero no en este Pero no construyeron contexto. no construyeron la. Y ahora en este la- momento te quitas la careta y aparece ahí tu piel verde. Ahí está. Que me acerque a la biblioteca y os saco el libro que tengo dedicado por Von Daniken, ¿eh? Ole, ole. Uy, Una eso sí que joyita, sea. eso es una reliquia. Sí, Absolutamente. es un libro. Mi padre era muy de la nueva ola y estas cosas, y le gustaba leer la famosa colección de Plaza y Janés, Otros Mundos, ¿no? Que tengo entera guardada Pero como está si fuera bien. un tesoro. Y claro, cuando publicó uno de sus libros, pues le pilló en un momento de estos que estaba saliendo de trabajo, pasaba por el Corte Inglés y digo, oh, coño, está firmando Von Daniken. Y sí, dedicado está al señor Parra, mi padre, el libro Las apariciones de Von Daniken. Ah, el de las Pero apariciones fíjate, marianas. Sí, sí, sí. algo hizo muy bueno, y es que a día de hoy, aunque erró y arrimó el ascua y los datos a su conveniencia, pero muchos de nosotros pues nos empezó a interesar o empezamos a interesarnos por estos temas precisamente gracias a Yo sus soy uno de libros, ellos. ¿no? ¿eh? Incentivó nuestra Ya curiosidad. lo he dicho muchas veces, es así. Es así, es así. Despertó esa llama llamada curiosidad. Sí, Pero y luego dices, él, bueno, Jas Bercier, investiga. Peter Colosimo, en fin, tantos y tantos de aquella Bueno, época. hay muchísimos. Pero claro, todos se copian, todos van a partir de uno, y el resultado es, ¿para qué te complicas? Ya es bastante complicado intentar averiguar qué es lo que hicieron hace 4.500 años, para que vengas tú y me sumes un tipo que viene en un marciano con un platillo y dices, y nunca se le cae una moneda de una aleación súper extraña, nunca se le ha roto nada. Todo lo construyen, son muy respetuosos con las civilizaciones que visitan, con la técnica y los conocimientos de la civilización que están ayudando. Bueno, otro día, José Miguel, hablamos No, de es que ya me está Roswell. decepcionando otra vez, es verdad. Es que no me extraña lo que dices de las mujeres, es que es todo el rato. José Miguel Parra, Recuerdos Cobuleros, si queréis alimentar esa curiosidad que a él mismo le
le conduce a investigar y a escribir libros como Historias de la historia del Antiguo Egipto, editado por Almuzara. Ahí queda recomendado todos sus libros, toda su obra, para que sigáis curioseando. José Miguel, de verdad, muchísimas gracias una vez más. Que tengas buen verano y nos encontramos pronto de nuevo en Escobulandia. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Si ya os decía yo que era mucho calor, Juan Ignacio Cuesta se nos ha ido porque ya no necesitaba beber. Marcos Carrasco, ¿está bien, Juaní? ¿Tú qué le ves desde ahí? No, le he visto un poco con el mar ese del faraón, no sé si... Sí, ¿que tú crees que ha bebido agua que no debía? Algo fungicida. Ya. Hay que cuidarse, David Sentinella, si es que no podemos... Claro, porque si no uno se acaba derritiendo y bueno, tampoco es plan. Hay muchas cosas por las que derritirse a lo largo de la vida, con lo cual hay que irse derritiendo lentamente. A ver, Jesús, yo no me quiero seguir derritiendo. O sea, Egipto está muy bien, ya 2 semanas aquí, ¿vale? Dime que la próxima semana cambiamos de destino. Cambiamos de destino. Vale. Más fresquito, pero igual de interesante. Vale, te tomo la palabra. Cada uno que se atenga a las consecuencias y que viaje con nosotros. Que viaje seguro, no habrá maldiciones. En 7 días tenemos un nuevo viaje. Ya sabéis que Escobulandia no cierra por vacaciones, no cierra en verano, a pesar de los calores, y que aquí está Alberto Espinosa comandando la nave del sonido y un servidor, Fran Izuzquiza, deseando saber cuál será nuestro destino de la próxima semana. Así que en 7 días lo sabremos. Hasta la próxima semana, ¡chao!